Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Aquí y Ahora. En esta segunda temporada tenemos entrevistados muy interesantes. En el día de hoy recibimos a Karina Goodson. Ella es pediatra del desarrollo y nos va a hablar de esta especialidad tan importante para tener en cuenta en lo que tiene que ver con la condición de espectro autista. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿qué tal? Gracias por la invitación y bueno, encantada de estar con ustedes para aclarar dudas o compartir experiencias. Empecemos con la primera pregunta, que es ¿qué es un pediatra del desarrollo? Es una especialidad que en Argentina está empezando a conocerse. En principio somos pediatras que nos interesa mucho el tema de desarrollo y nos dimos cuenta que no teníamos suficiente formación desde la universidad o incluso desde la formación como pediatras. En otros países existe directamente como una especialidad, por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá, incluso hay pediatras argentinos que se han formado en estos países. Argentina tiene una trayectoria larga de trabajo en desarrollo infantil y ahora hace 6 años existe una especialidad en la Universidad de Buenos Aires para pediatras que es la especialidad en desarrollo infantil. Bueno, yo hice esa formación, además de otras, digamos, formándome al lado de Graciela Salamanco, que fue la autora de la Prueba Nacional de Pesquisa. Bueno, hay mucha gente que hace años viene trabajando en Argentina. En el Hospital Garrahan existe la formación, en el Hospital Británico también. El tema es el título, que el único que existe hoy es el de la Universidad de Buenos Aires y que es una especialidad no reconocida aún por el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces es difícil ir a una obra social y pedir una consulta con un pediatra del desarrollo porque no está reconocido, no lo van a encontrar. Y somos pocos todavía quienes tenemos más formación o más interés en estos temas. Así que es como un poco artesanal la búsqueda. ¿Y qué es un pediatra de desarrollo? Nosotros nos dedicamos a atender las preocupaciones en torno al desarrollo. El desarrollo es la adquisición progresiva de habilidades a lo largo de la vida y de la infancia especialmente en relación al lenguaje, a la conducta, al aprendizaje, a la locomoción, la motricidad, el pensamiento. Bueno, a medida que vamos creciendo vamos complejizando estos aprendizajes y cuando surgen dificultades en este proceso, los pediatras de desarrollo nos ocupamos de hacer diagnóstico, de sugerir tratamientos. También trabajamos mucho en la prevención de alteraciones del desarrollo y en la promoción de un desarrollo saludable. Así que esos serían los alcances de la especialidad. Si tuviéramos que mencionar cuáles son los principales problemas o digamos, englobar los problemas que pueden presentarse durante el desarrollo de un niño, ¿cuáles serían? Y tienen que ver con la dificultad en la adquisición de hitos del desarrollo, por ejemplo, desde la motricidad, desde sostener la cabeza determinado tiempo, sentarse, pararse, dar los primeros pasos, coordinar los movimientos, o sea, lo que en otras áreas es en la comunicación y el lenguaje, ¿no? Cómo es la comunicación en el primer año, las primeras palabras, las frases, cómo habla, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, con el aprendizaje, con la conducta, con la interacción social. Entonces, a lo largo de la infancia uno puede ver niños que tienen una adquisición lenta de las pautas del desarrollo, que puede afectar un área específica, como por ejemplo el lenguaje, o más de un área, lo motor, lo cognitivo, lo social. También puede ser que el niño haya venido desarrollándose a tiempo y en algún momento pierde pautas de desarrollo. Por ejemplo, en el autismo, en algunos tipos de TEA, es común que los niños hayan tenido un desarrollo aparentemente típico el primer año de vida y después del año el niño deja de hablar, deja de conectarse, deja de tener interés social, hay pérdida de pautas del desarrollo. Puede ser que siempre haya sido atípico. Bueno, son las diferentes, lo que le llamamos trayectorias de desarrollo, lo que nosotros evaluamos también a la hora de establecer un diagnóstico de lo que sucede en ese niño.
Y otra cosa importante es que el desarrollo es un proceso, entonces uno en determinado momento puede hacer un corte y decir, bueno, en este momento tiene determinadas características que pareciera determinado diagnóstico, pero después con el tiempo esto puede cambiar. Y esto es importante cuando hablamos de detección temprana, de factores de riesgo, de señales de alerta. En un niño pequeño, a los 18 meses, cuando vemos determinados indicadores que nos hacen pensar que podría tener una condición del espectro autista, no podemos asegurar ese diagnóstico. Y eso siempre se lo decimos a las familias. Trabajamos con estos síntomas en esta dirección, el diagnóstico se pone al final con la evolución, cuando vas viendo cómo aparece el lenguaje, cómo piensa, cómo aprende esa persona. Como todo el desarrollo implica dar tiempo, un espacio a que se vayan presentando los hechos, digamos, la evolución del niño, ¿no? ¿A eso apuntabas? Eso, y también a comprender los procesos, comprender el entorno, comprender la familia, y también ir viendo las características individuales, los factores de riesgo, si es un niño que nació prematuro o que tiene un hermano con diagnóstico de SEA o una alteración psiquiátrica o neurológica, uno ya va pensando, por un lado, los factores que le llamamos de riesgo biológico y los factores ambientales. Un niño que crece en una situación de carencia afectiva o de muchos duelos, bueno, también puede tener síntomas que parecen autismo y son otra cosa. Entonces el desafío del diagnóstico también es ir acompañando y evaluando los procesos. Nunca viene mal repasar en concreto cuáles son los aspectos del desarrollo que se ven afectados cuando hablamos de la condición de espectro autista. Recuérdanos, por favor. Hablar de condiciones del espectro autista hace referencia a dificultades en la comunicación social, es decir, el ida y vuelta con un otro en cuanto a expresar lo que uno siente, lo que uno piensa, estar atento al otro y responder. Entonces, en niños pequeños el síntoma más llamativo en los primeros años es que no habla, ¿no? Y ese es uno de los motivos de consulta fundamentales. Y después cuando empezás a ver, bueno, no habla, pero tampoco muestra interés en comunicarse. Habla mucho, pero solo, sin tener en cuenta al otro. Bueno, entonces siempre se afecta la comunicación en relación a un otro. Se compromete la participación social. En general, cuando van a un jardín les cuesta jugar con los demás, prestar atención a los otros niños o estar atento a las personas. Entonces, esa es una de las esferas de diagnóstico y la otra es la conducta. La inflexibilidad, la rigidez, siempre lo mismo, siempre jugar a lo mismo, estar muy poco permeable a la intervención de otro para sugerir un cambio, unos berrinches a veces excesivos ante cambios mínimos. Bueno, toda la parte de la conducta sumado a la comunicación social. Dentro de la condición de espectro autista, ¿hay subclasificaciones? Pensando en que cambió la forma, el mecanismo, el encuadre, digamos, de esta realidad, que ahora se habla de un espectro. ¿Quedan subclasificaciones? Sí, viste que los médicos nos manejamos con manuales de diagnóstico, entonces el manual de moda es el que marca cómo se va a hacer un diagnóstico. Cuando hablábamos del DSM-4 eran categorías: autismo, si reúne tal condición. Si no llega, pero tiene algunas cosas, entraba en lo que era el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Bueno, a veces no es tan fácil establecer esos límites y además que el diagnóstico nos tiene que servir también para entender cómo intervenir. Entonces ahora se habla de espectro autista cuando están comprometidas las dos esferas que hablábamos recién, pero en ese espectro las personas pueden tener diferente nivel cognitivo, por ejemplo. Entonces, desde inteligencia normal, inteligencia superior o discapacidad intelectual. Pueden tener diferente desarrollo del lenguaje, desde muchísimo vocabulario hasta no hablar nunca, y todos tener, digamos, diagnóstico dentro de lo mismo. Pueden tener lo que se llaman condiciones médicas asociadas o comorbilidades. Por ejemplo, el 25% de las personas con
sea tiene epilepsia asociada o problemas de sueño o problemas digestivos. Así que bueno, las subclasificaciones pasan un poco por ahí. No son subclasificaciones tan grandes, sino que van más apuntando al perfil individual de cada persona. Me surge otra pregunta. ¿El pediatra del desarrollo reemplaza al pediatra? No sé, pienso en mi casa. Yo tengo a mi pediatra que atiende a mis chicos hace un montón de años. ¿Un pediatra del desarrollo complementa al pediatra de cabecera o reemplaza? La idea es que lo complemente y es un trabajo en equipo. La verdad que ya dedicarse al desarrollo lleva un montón de tiempo. Si encima uno tiene que ocuparse de los aspectos clínicos, qué sé yo, por supuesto que uno tiene que revisar al niño y tener una idea de lo clínico, pero lo más funcional es el trabajo en equipo. Y uno como hacer más foco en las cuestiones de desarrollo, porque generalmente los que nos dedicamos a esto tenemos una red, sabemos a quién derivar, qué tipo de tratamiento hacer, tenemos una agenda con muchos profesionales para derivar. Los pediatras generales muchas veces desconocen esto y lo que tienen es un neurólogo que conocen y derivan al paciente, y después cuesta mucho entender los diferentes abordajes, las diferentes teorías, qué tratamiento. Entonces es el complemento. Para mí la forma ideal es trabajar complementariamente. Otra pregunta. Como sabes, muchas veces pasa, en general pasa que cuando tenemos niños dentro del espectro, se generan equipos interdisciplinarios de abordaje. Entonces, lo que se recomienda, es una decisión muy, muy personal, ¿no? Pero en mi caso me funcionó muy bien, y de hecho veo en la práctica que a muchas familias también les funciona, tener lo que yo le digo el DT, ¿no? Que es el que comanda todo ese equipo interdisciplinario, porque los padres, digamos, conocemos a nuestros hijos a la perfección, pero de ahí a coordinar un equipo interdisciplinario para fijar objetivos, el rumbo, ir ajustando los planes y demás, no se excede. Este es el gran, digamos, punto a definir por la familia. Bueno, ¿quién es el DT? A veces es el neurólogo, a veces es el psiquiatra, he escuchado otros casos que es el psicólogo. ¿Opinás que en este caso el pediatra del desarrollo podría ser un buen coordinador de equipo? Yo pienso que sí. Creo que tenemos la formación para eso, digamos, porque aparte se requiere tiempo, y eso es un desafío en esto, porque al no ser una especialidad reconocida, las obras sociales te lo pagan como una consulta pediátrica, y esto requiere tiempo, trabajar con los equipos, ir a la escuela, ir a las reuniones. Entonces, desde el punto de vista operativo, se hace medio difícil tener este rol y cumplirlo como uno le gustaría. Yo trato de hacerlo, pero creo que tenemos la formación para eso. Los neurólogos generalmente tienen poco tiempo, entonces se manejan, no sé, con informes, o a lo mejor hablan con algún terapeuta, pero difícilmente participan de una reunión de equipo. Hay que ir haciendo el lugar para esto, pero creo que sí, que sería interesante que cumpliéramos ese rol. Me quedó clarísimo que están en una etapa todavía como de acomodamiento, ¿no? De la especialidad, por todas las cosas que mencionaste que está aconteciendo en Argentina en particular con esta especialidad. Pero seguramente muchas familias, a partir de este programa y de esta entrevista, les surge la inquietud y bueno, quieren hacer una consulta, quieren encontrar un pediatra del desarrollo, entendiendo este tema que mencionas, que no hay muchos, pero ¿cómo podemos ayudar a estas familias? ¿Cómo pueden encontrar un pediatra del desarrollo? Hay una asociación que se llama APDECA, Asociación de Pediatras del Desarrollo y la Conducta de Argentina, que tiene un sitio web, y ahí tienen una red de recursos con algunos pediatras que hacen desarrollo. No estamos todos en esa red. La Sociedad Argentina de Pediatría, uno de esos comités es el Comité de Crecimiento y Desarrollo. Ahí sí participamos algunos otros pediatras que hacemos esto y también figuramos ahí. No hay como una cosa muy unificada.
hasta ahora se maneja más como un poco de boca en boca y de conocer de una familia a la otra, o bueno, gente que acude a estas redes que ya existen. Cada vez somos más los pediatras que nos dedicamos a esto, pero todavía muy poquitos en todo el país. La verdad es que todo lo que nos contaste ha sido de suma utilidad para todos. Hoy aprendimos un montón, entender la importancia y el rol fundamental que tiene un pediatra en el desarrollo quedó clarísimo. Te agradecemos muchísimo por haber participado, por brindarnos todos estos datos tan valiosos y bueno, será hasta pronto. Bueno, muchas gracias, me alegra que les haya servido y bueno, estoy a disposición.